Hemos oído decir muchas veces que la actitud determina nuestra vida. Y la actitud está íntimamente relacionada con nuestra forma de pensar. Nuestros pensamientos tienen que ser observados y cuidados, porque son nuestros hijos, aquellos que continuamente están naciendo y creciendo a nuestro alrededor, conformando nuestra realidad. No es lo mismo tener pensamientos de rabia, de cólera, de odio reprimido, en fin, todo aquello que genera una energía negativa dentro de nosotros y que por tanto, como nosotros somos seres en continuo contacto con los demás, en una completa homeostasis, estamos continuamente interactuando, pues se cumple aquello que dice, y seguramente lo habrán oído muchas veces: lo que das, recibes. Y es que no es que se dé o lo demos de forma consciente, precisamente sale del inconsciente, de no estar ahí en plan vigilante de tu casa, de tu dominio. Curioso que la Biblia dice en algún lugar, que lo he leído, dice: rey es aquel que reina en sus dominios, y se refiere al propio carácter. El espíritu bien gobernado, bien domado por la persona que ostenta ese caudal energético que no deja de ser un regalo de la divinidad. No deja de ser una gracia, porque nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, no nos hemos hecho a nosotros mismos. Venimos con un caudal que es prácticamente desconocido y misterioso, con una potencialidad capaz de ser explorada a lo largo y ancho de toda nuestra existencia, y podemos sorprendernos cada día más descubriendo cómo ignoramos aspectos de nosotros mismos, capacidades y también sombras. Por eso la persona consciente jamás se aburre, porque aunque no tenga viajes en el exterior, tiene un profundo e interminable viaje hacia el interior, hacia sí mismo. Hay una imagen que es absolutamente iniciática, que es la del laberinto, el laberinto y la espiral. Conforme la persona va entrando hacia adentro, hacia sí mismo, va recorriendo circuitos concéntricos de su propio ser que van dando noticia de quiénes somos en realidad. Estamos vinculados a lo infinito. Por eso el ser humano tiene sed de eternidad. Esa es la cuestión. La no aceptación de la muerte no es solo un acto de rebeldía y de narcisismo que se atribuye a la raza humana, sino que forma parte de la propia esencialidad profunda, misteriosa, y yo añadiría, con todo respeto a los que no lo sientan así, también divina o sagrada, que nos habita. Algo se convierte en sagrado cuando se utiliza de forma diferente que esa misma cosa en otro contexto. Por ejemplo, una copa no necesariamente es un elemento sagrado, pero si reserva, se consagra, ahí está la palabra otra vez, para una celebración eucarística, para un ritual de connotaciones trascendentes, ahí se está sacralizando, ¿vale? Por tanto, la energía de la persona es sagrada en el sentido de que aporta, es
digamos, portadora de una riqueza única, individual e intransferible, que de ninguna manera es exactamente igual a la de otro ser humano. Por más que se compartan muchas cosas en común, eso sí, estamos hechos todos de la misma masa, por decirlo de alguna manera, pero en diferentes moldes. Fijaos qué bonito queda, ¿eh? Misma masa, diferentes moldes, es decir, la unidad en la diversidad. Y esto es lo bonito y lo que nos llama y nos convoca por necesidad a entendernos, a tolerarnos en nuestras diferencias y a respetarnos, porque ahí está la base de la dignidad humana. Bien, observar nuestros pensamientos, positivos o negativos. ¿Qué hago con mi rabia? ¿Qué hago con mi cólera? Tendré que aprender de alguna forma a encauzarla. No puedo pegar con mi sombra porque esté en esa circunstancia. Tendré que soltar ese tipo de energía mediante algún tipo de actuación. O bien ejercicio físico, baile, sobre todo movimiento, por producir esa relajación que es el efecto contrario a la tensión, el movimiento de tensión que genera esos sentimientos negativos. Por supuesto, también está la meditación, que es una forma de ir hacia adentro, de conectar con el silencio que hay en el fondo del ser, porque muchas veces los pensamientos negativos que se han producido es por una serie de diálogos internos de los que no somos conscientes. Cuando podemos llegar a conectar con el trasfondo y con el origen de esos discursos, de esos diálogos internos, podemos también ordenarles hablar de otra manera. Es decir, el cuento que nos estamos contando, invertirlo o aportarle una nueva perspectiva. Esto es muy importante y aquí es donde, como coach, en mi experiencia, sé que se pueden transformar vidas completamente, puesto que, en definitiva, una vida es una narración que te haces acerca de una serie de circunstancias que la van jalonando y que tienen que ver con sentimientos y pensamientos. ¿Qué pasaría si lográramos hacer que ese cuento interno que nos contamos una y otra vez sobre nosotros mismos adquiriera una nueva dimensión, un nuevo significado, resignificar, reestructurar? La vida cambia, les puedo asegurar que cambia, y no es tan difícil, porque todo es fruto de una programación. Nadie puede negar el valor de la programación neurolingüística hoy día, cómo bien aplicada produce cambios extraordinarios en las conductas, en las creencias. Hay creencias que son limitantes y a veces proceden de nuestra propia familia, de nuestra propia casa, y no porque lo hayan hecho con mala intención, sino porque de alguna manera pues eso quedó ahí y se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. A veces hay anécdotas muy curiosas que nos hacen pensar cómo se transmiten las creencias de una generación a otra. Por ejemplo, voy a contar, si me lo permiten, un caso bastante conocido, que es el de una señora que un día van a juntarse varios miembros de la familia y le dice a la hija: hija, ven, que quiero que aprendas el asado de la abuela, que me lo enseñó a mí. Y viene la hija y pone mucha atención a ver cómo es aquello, y resulta que la madre prepara 2 cazuelas y pone una parte en una y otra parte en otra.
Y la hija está observando todo el proceso y al final le pregunta a la madre: mamá, ¿y por qué no lo has puesto todo en una? Dice: no sé, porque la abuela me lo enseñó así. Y pusieron atención, quisieron investigar a ver por qué surgió en un primer momento así, y era que en aquellos tiempos digamos de poca economía, de carencia, pues la abuela no tenía una olla grande que pudiera contener todos los elementos, y por tanto la pobre mujer lo repartía como las circunstancias le obligaban, y eso se transmitió de generación en generación y parecía como un truco o un secreto para que la cosa saliera mejor, y no era así. La razón era muy distinta. A veces lo que tuvo sentido para una generación, porque las circunstancias eran unas, ya no necesariamente es aplicable con éxito o con una funcionalidad, digamos, orgánica en la siguiente generación, porque las circunstancias han cambiado y ya no hacen necesario el mantener ese tipo de acciones. El pensamiento, si logramos ponerlo a nuestro servicio, será nuestro mejor caballo de batalla, porque un pensamiento positivo, un pensamiento controlado, es una herramienta de una fuerza tal que es capaz de dirigir los hilos de nuestra existencia. Y conforme se dirigen esos hilos, estamos interactuando dentro del mundo y de la sociedad y de nuestro hábitat, de nuestro entorno, con un peso, una influencia, una capacidad de organización, por un lado, receptividad, por otro, porque hay un pensamiento atento y calmado, receptividad, lo que nos permite hasta incluso ser más empáticos. Y cuando empatizamos con alguien, estamos teniendo compasión con esa persona, que es no lástima, no, compadecere, sentir con, es decir, me puedo poner en el lugar de otra persona. Parece que eso viene de una cuestión de tripas o de sensibilidad, pero tiene que ver también con un pensamiento calmado, con un pensamiento respetuoso hacia el otro, con un pensamiento que cultiva la tolerancia y, ¿por qué no?, la mirada bondadosa hacia el otro, sin presuposiciones de ninguna clase, sin prejuicios, no prejuzgándole, no es que este como va con pendiente o como va con moño o como va con tatuaje, no necesariamente esa cuestión tiene que desembocar necesariamente en otra que tú presupones porque en un momento determinado así fue, o porque así te lo dijeron, o así te lo enseñaron. A lo mejor resulta que sí, que va a coincidir por casualidad, pero la idea es que no de forma necesaria, no necesariamente. Bien. El pensamiento, según nosotros pensamos, así atraemos, porque el pensamiento genera un sentimiento, inevitablemente. Pensamiento y sentimiento van unidos, de manera que si yo observo mis pensamientos, voy de alguna manera a ir haciéndome dueño de mis emociones, porque cada vez que yo enfoco un pensamiento y pongo en él la energía, inmediatamente me voy a ver en una situación emocional que va a cambiar
cuando mi pensamiento vuelva a cambiar. Es como el dial de una radio, frecuencia vibratoria también. Y qué curioso que el universo nos devuelve aquello que nosotros emitimos. Somos como emisoras de radio o emisoras de televisión. Y el universo capta nuestras emisiones y nos devuelve comunicación. Es como la historia del padre aquel que salió con el hijo a un valle entre montañas y el hijo se puso a dar gritos, papá, y le contestaba el eco y decía silencio y respondía silencio, silencio. Le preguntó al padre, lógicamente era el eco, ¿no? ¿Qué es eso, papá? ¿Quién me contesta? No, hijo, no. Eso es la vida misma. Lo que tú le estás diciendo a la vida, ella te lo repite. Ella te replica tu propio diálogo. Y no olvidemos que el primer diálogo es el interno, el poder de la palabra, pero la palabra que está en el pensamiento es también fuente de energía, es una vibración poderosa. Por eso debemos educar a nuestra mente a pensar en positivo, a ser bien pensados, a ser unos pensadores hábiles, entrenados y bien intencionados, que no es lo mismo, sino todo lo contrario, de manipuladores, que eso sí que se da mucho, sobre todo en política y en oradores que cumplen con unos determinados intereses saltándose todo principio ético. No hablamos de eso, hablamos de una coherencia que nos permita mantener un equilibrio energético entre nuestro pensamiento, que ha de ser lo más positivo posible, y nuestra propia conciencia, generando un bienestar autonómico, personal, que nos permita interactuar con los demás de la manera más responsable, armoniosa y equilibrada posible.